Comencemos con el tema número 4, que son vectores en el espacio. El contenido de la primera parte de esto será las generalidades, componentes de un vector, módulo norma de un vector y el vector unitario. Veamos bien las generalidades. Nosotros hasta ahora hemos trabajado en vectores que tienen dos componentes, la del eje X y la del eje Y. En este caso, se agrega una tercera componente que sería la componente Z, ya que originalmente nosotros trabajábamos en un plano XY y ahora hay una tercera dimensión que sería el Z, que nos va a permitir dar el espacio. ¿Cómo se grafica un punto en este espacio? Bueno, la forma más sencilla, ¿verdad? Fijando como ejes el eje X, el eje Y perpendicular a él y el Z perpendicular a este plano, como lo vemos acá, vamos a graficar este punto que está el 2 menos 5, 3. Fíjense ustedes, la coordenada primera es la coordenada X, la segunda es la Y la tercera es la Z de ese punto. ¿Cómo yo lo grafico? ¿Cómo grafico yo la coordenada X? Bueno, sencillamente me paro en el valor de X, que vale 2, y trazo una línea paralela al eje Y. Acá está. Luego, en menos 5, fíjense que menos 5 será la coordenada Y. Vean que para acá Y es positivo, para acá Y es negativo. En menos 5 trazo una recta paralela al eje X y donde se cortan ellas dos, obtendré el punto 2 menos 5. O sea, la coordenada 2 y la menos 5 en Y. ¿Qué me falta? La Z sería, trazo una recta perpendicular a este plano, o sea, esta recta, y donde mido las 3 unidades que me va a dar la dimensión Z. Y aquí tendríamos la ubicación del punto. Veamos otro de estos ejemplos que están acá. Fíjense ustedes, aquí tenemos el punto menos 2, 5, 4. Busco el menos 2, fíjense que esta es la X positivo, el menos en X sería para acá. En menos 2 trazo una línea paralela al eje Y. Y luego 5 en Y por 5 en Y trazo una paralela X. Y aquí se cruzan menos 2, 5. Luego una vertical que sale de ese cruce de esos dos puntos y mido las 4 unidades y obtengo el punto Z. Y así, bueno, lo pueden ver en estos otros dos ejemplos. Ahora bien, ¿cómo se hace una proyección horizontal ortogonal de un punto? Si yo tengo un punto de coordenadas X, Y, Z y yo quiero ver sus proyecciones ortogonales, lo que significa es que ese punto tendrá en el eje su coordenada y 0, 0 en las otras dos coordenadas. Es decir, si voy a hacer la proyección ortogonal en el eje X, tendré la coordenada X y 0 en Y y 0 en Z. Igualmente, si quiero hacer la Y, tendré 0 en X y 0 en Z. Y quiero hacerla en Z, 0 en X, 0 en Y el valor en Z. Muy bien, vamos a ver cómo se calculan las componentes de un vector. Recordemos que un vector es la unión de dos puntos que tienen un origen y un destino, y que esas coordenadas se van a calcular del origen al extremo, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula de sus componentes. Si dado un punto A de coordenadas x1, y1 y z1 y un punto B de x2, y2, z2, las componentes del vector AB, uniendo estos dos puntos, el vector AB será un vector que nace en A, termina en B, con esta se pone la flecha sobre el segmento para indicar que es un vector y se calcula las componentes haciendo el diferencial de las X de los dos puntos del extremo menos el origen, las Y de los dos puntos extremo y origen y las Z de los dos puntos extremo y origen. Veámoslo en un ejemplo. Quiero calcular entre los puntos A y B el vector AB, entonces voy a hacer de A a B será la coordenada X de B menos la coordenada X de A, menos 4 menos 3. La coordenada Y, 6 menos la coordenada de A, que sería menos 2. Y la coordenada Z de B, que es menos 3, menos la coordenada Z de A, que es 5. Hacemos estas operaciones y me queda esto. Lo puedo hacer ahora, B respecto a A, y es la misma, nos va a dar. El vector es un vector, digamos, del mismo módulo y la misma dirección, pero con sentido contrario. Muy bien, ¿cómo se calcula ahora el módulo
o norma de un vector. Sabemos que el módulo o norma es la longitud que tiene ese vector. Él se calcula mediante esta fórmula. Se escribe entre barras al vector y se calcula aplicando la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado sumadas entre sí. Por ejemplo, si tengo este vector A, 11 menos 13 menos 4, el módulo o norma de él será la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más menos 13 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Hacemos estos cuadrados, recordemos que base negativa, exponente par me da positivo, sumamos y aquí simplificamos. Ahora bien, vector unitario viene a ser un vector cuya longitud es igual a la unidad, por eso se llama unitario, pero es un vector paralelo y del mismo sentido de un vector que tiene esta configuración. Vector A de coordenadas A1, A2 y A3. ¿Cómo se calcula el unitario? El vector unitario de A será el vector A entre su módulo. Es decir, la coordenada X del vector A entre el módulo de A, el valor que me da el módulo de A, la coordenada Y entre el módulo, entre el valor del módulo, y la coordenada Z entre el valor del módulo. Veámoslo en un ejemplo. En un ejemplo vamos a calcular el vector unitario del vector A, que tiene coordenadas menos 4, 2 y 4. Sabemos que el módulo de este vector A será la raíz cuadrada de estas componentes elevadas al cuadrado, será menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me da 36. Raíz de 36 es 6. Este es el módulo del vector A. Como yo lo que me están pidiendo es que calcule el vector unitario, ese vector unitario será el vector entre ese módulo y lo calculo. La coordenada X es menos 4 dividido entre 6, que fue este módulo. La coordenada Y, que es 2 dividido entre 6, la coordenada Z, que es 4 dividida entre 6. Simplificando, estas serían las coordenadas del vector unitario. Si ustedes sacan el módulo del vector A sub u, o sea, del vector unitario, les va a dar como valor 1.